Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, aquí en esta magnífica cadena, joven cadena de radio, Informa Radio, y también en distintos canales YouTube, mi canal YouTube Guillermo Rocafort, y hemos abordado en esta primera parte un tema interesantísimo. Ya hemos hecho la trilogía, digamos, de ese plan que va a presentar la Pica en Flandes como voz, al menos, vamos a decir, oficiosa o de facto del mundo cívico-militar, porque no somos el único programa, y mire que podía haber en Radio Nacional o en otras cadenas generalistas, no, no. Hemos tenido que ser nosotros, comandados desde hace ya muchos años por nuestro general Fontenla, que lo tomó como un compromiso personal, el que tuviéramos una voz en un programa. Estuvimos en su momento en Radio Ya, luego evolucionamos a Informa Radio, pero digamos aquí se condensa en este programa que ha tenido a bien promover nuestro general Cifuentes, pues mucha doctrina y mucho sentir del mundo cívico-militar de una forma apasionada, como se ha manifestado en esta primera parte, y lo que pretende ser un documento de trabajo que esperemos que sea tratado y analizado en la próxima Comisión de Defensa que haya, y desde luego tienen que ser invitados a esa Comisión de Defensa los miembros de esta magnífica tertulia para que puedan exponer y responder a las preguntas de, digamos, de los representantes de la seguridad nacional, ya sean diputados y senadores. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que sean los propios diputados y senadores los que tomen conciencia de la gravedad de la situación y de las medidas que se proponen. Y la vía es entrando en las instituciones, por la Comisión de Defensa, presionando a diputados y representantes que conocemos que dentro de sus estructuras pongan en funcionamiento y en debate este plan. Así que Claro, ¿por qué están, si no, diciendo que hay que llegar al 5% del PIB en defensa? Eso es porque hay un conflicto que se está acercando. Si no, no, las naciones no gastarían porque sí en defensa. Entonces, hay mucha información que no ha llegado a la opinión pública y que se sabe pues, en los organismos de seguridad y defensa y que es importante que estemos preparados, ¿no? Pero claro, no es mismo la amenaza que tiene Polonia que la que tiene España que la que tiene Efectivamente. Portugal. No, Efectivamente, no es entonces tenemos que normal. saber, tenemos ¿Eh? que saber explicar que Si, nuestra si el amenaza es señor Putin no puede con Ucrania, ¿cómo va a llegar a París? tan importante nuestra amenaza como la de los otros. ¿Eh? exacto, exacto, efectivamente, Y, exactamente. Como bien. y- y es demostrable con la invasión de personas y de migración ilegal que se está produciendo. Y de droga, no olvidemos también la invasión, digamos, del narco que estamos sufriendo, que esto ya, digamos, y también la invasión migratoria, estamos sufriendo, España está sufriendo una guerra híbrida. Lo que pasa es que está de alguna forma tolerada, consentida o promovida, no sé hasta qué punto, el grado de responsabilidad en su negligencia del Estado y es así. Y ante eso, pues tarde o temprano España tendrá que dar un golpe en la mesa y decir, pues hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora pues y tendrán que adoptarse pues medidas de alta intensidad, ¿no? Cuanto más tarde se empiece peor, ¿no? Pero bueno, ya sabemos lo que es España en la historia, pero ahí estará la voz del mundo cívico-militar. Pues bien, en esta segunda parte vamos a hablar de Gibraltar. Es un tema muy, muy interesante. Es un tema en el que, como bien ha dicho el general Cifuentes, no está llegando correctamente la información a los canales públicos. Parece que eso lo han cocinado, pues como se suele hacer estas cuestiones, en petit comité, en Entonces, cenáculos. entonces no ha sido un éxito que hayamos llegado a un acuerdo. No, Estamos- no, 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 no. no. No, no ha Yo creía habido que sí. Yo creía que sí. ni siquiera los tertulianos, el equipo de información sincronizada del gobierno, a entrar en esta cuestión porque es un desastre, ¿no? Aparte que para hablar de Gibraltar, como bien sabemos mis generales, hay que saber un poquito del tema, ¿no? Y los todólogos ya, que solamente saben insultar y difamar, pues en esto que hay que hablar con rigor, pero para eso estamos en la Pica en Flandes, para desvelar los entresijos y sobre todo el absoluto fracaso. Yo voy a dar una serie de pinceladas y por favor, mis generales, interrúmpenme cuando lo considere oportuno. Primero lo que hay que decir es que este acuerdo no ha sido firmado por España, ha sido firmado por la Unión Europea y por el Reino Unido, porque el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Entonces se relaciona de igual a igual con la Unión Europea. Nosotros hemos ido al nivel de Gibraltar, de mamporreros. De hecho, la foto es dramática porque se habla de nuestra soberanía y a quién hemos visto en el centro. Hemos visto al comisario de la Unión Europea
que lo ha suscrito. Luego hemos visto al lado a un señor de color, un hombre negro, que es el ministro de Asuntos Exteriores británico, y luego a un lado a Fabián Picardo, que es el alcalde del pueblo, que es pues el que lleva las basuras, la luz de allí, el que lleva un poco la limpieza, los saneamientos, la mierda nos la echan, bueno, saneamiento poco porque la porquería nos la echan a los españoles, ni siquiera son capaces de lo que es reciclar sus aguas fecales, para que veamos, y luego presume Carlos III de medio ambiente en Gibraltar, o sea, tiene una cara que se la pisa. Y en otro lado estaba Álvarez. ¿Qué significa? Nosotros estamos al nivel de Gibraltar. Es decir, Eso quisiéramos, estar al lado de Gibraltar. sí, Porque por lo menos tienen ingleses que lo apoyan. Y al sur no lo exacto. apoya nadie. Nadie, Y nadie, además nadie. Gibraltar tiene una ventaja, el Peñón, que está en la península, en el estrecho, con toda la ventaja que supone eso, si el inconveniente de aguantar al Sánchez, que no es poco. Ahí está. Nos vamos a pedir Y su asilo todos política. en el Peñón, ¿no? A tomar birras allí, Tiene la pintas. ventaja de estar en la península y ningún inconveniente Sí. de aguantar a los comunistas que tenemos al gobierno. Efectivamente, eso es lo ha resumido perfectamente. Nosotros, el statu quo no ha cambiado para nada. Bueno, se ha cambiado. Es decir, nosotros es la primera vez que España reconoce la soberanía foránea. Es la primera vez desde el Tratado de Utrecht donde se ha dado un gesto después de tenemos dos resoluciones de Naciones Unidas que dicen que hay que descolonizar. Pues España ha firmado un acuerdo que consiste básicamente, esto es lo sustancial, en que Gibraltar va a formar parte del territorio de Schengen, es decir, se va a quitar la verja y se va a quitar la frontera. Si vemos un paralelismo similar, es el que hay entre Irlanda, la República de Irlanda, Eire, y Sí. el Ulster Irlanda del Norte vinculado al Reino Unido. De tal manera que, igual que en el resto, vamos a decir, las comunicaciones, el tránsito de personas, de materiales, de capitales con, digamos, la Gran Bretaña, eh, se van a regular de una manera que todavía no se ha firmado, porque eso es lo interesante. No, este es el primer tratado que se firma del Brexit. El resto es como un divorcio todavía sin consumar. Es decir, Ya. como el de Urdangarín con la infanta Cristina, por decirlo de alguna manera. Llevamos divorciados 15 años, pero no hemos sido capaces de acordar, pues, cómo se va a hacer la separación. Esto es muy interesante. Entonces, de tal manera que, si quitamos la verja, a través de los puestos de entrada en Gibraltar, que son el puerto y el aeropuerto, se supone que va a haber una policía de la Unión Europea, que va a ser el que va a llevar el control de pasaportes. Cosa que ya me veo yo luego el descontrol que va a haber, Pero al porque final será la española, ¿no? Le encargará que sea la española. en principio se hablaba de española, pero luego no sé si se hablaba también de Frontex o incluso de que había puestos, cosa que me parece sorprendente, como por ejemplo en la Polonia ocupada por la Unión Soviética y Alemania, es decir, pues un representante de la Wehrmacht y otro del Ejército Rojo. O sea, imagínense qué situación puede ser que haber dos controles de pasaporte o dos personas que miran un mismo pasaporte, ¿no? Cosa que es verdaderamente significativo, ¿no? Dicho lo cual, eso permitirá que entren y salgan, como Pedro por su casa, nunca mejor dicho, pero esto no afecta para nada, y eso es lo especialmente grave, es al estatus de paraíso fiscal, que eso es terrible. O sea, ya por ejemplo, Coldo Ábalos ya van a poder cruzar el istmo sin pasar por la frontera, como hacen habitualmente los dirigentes de los partidos políticos con los maletines. O incluso el tema de la droga, o incluso el tema del tabaco, porque ya sabemos que de ahí viene, o incluso el tema del combustible. No olvidemos que mucho del fraude del hidrocarburo viene de Gibraltar. O sea, esto va a ser la casa de Tomás Roque. Y mientras tanto, Gibraltar echando miles y miles de toneladas de agua en la costa este para ganar terreno al mar y construir pues las Torres Hassan y nuevos complejos turísticos, que es a lo que están ahora la especulación inmobiliaria o la promoción Así inmobiliaria. puede llegar hasta Málaga. Desde luego, van a llegar hasta Málaga. ¿Qué más podemos Sí. decir? Pero yo había oído en Sí, ese sentido que al estar en territorio Schengen tenían que ir amoldando los precios al precio de la Unión Europea. O sea que eso de paraíso fiscal a lo mejor dejaba de serlo, ¿no? Eres un bueno, optimista. pues el tema es Eres un que optimista. Tú no sabes cómo funcionan los ingleses. Vamos. me, Vamos. me gustaría, Todo menos tonto. eso efectivamente,
Me gustaría llegar al respeto, lo digo porque, bueno, yo, como saben nuestros queridos oyentes, soy legionario de segunda y me honro en ello. Pero soy doctor en economía, además la hice en fiscalidad. Entonces, una de las cosas que tengo muy clara es que para, digamos, que haya... Europa es el paradigma de la simetría fiscal. Me explico. En Irlanda hay una fiscalía muy favorable para las empresas tecnológicas estadounidenses, por eso están implantadas allí. Luxemburgo para los fondos de inversión. Malta tiene una fiscalidad de un paraíso fiscal. Malta es un paraíso fiscal. ¿Eh? Entonces, me cuesta mucho creer que Gibraltar se vaya a armonizar con el resto con el resto del Estado español, cuando además allí, por ejemplo, no se paga el IVA. Entonces, eso va a ser... no se pagan tampoco los impuestos de los alcoholes, de los tabacos. De hecho, en la línea de Concepción, por ejemplo, por poner un ejemplo para que nos entiendan nuestros oyentes, prácticamente no hay, digamos, lugares donde comprar tabaco. ¿Cómo vas a comprar tabaco si te va a costar 3 veces más que si se lo compras a un llanito que te lo vende, ¿no? A un español que va allí, ¿no? Lo único que dicen que esto puede beneficiar es a los 10.000 españoles que, según dicen, que yo no creo que lleguen ni a 1.500, pero esto siempre multiplican las cifras por 10, que van allí a trabajar. ¿Por qué? Esto es muy interesante porque estos 10.000 españoles, que yo creo que no son tales, han sido utilizados como rehenes, como elemento de extorsión. ¿Y cómo extorsiona Gibraltar? ¿Cómo extorsiona el Reino Unido? Como nos ha estado extorsionando Noruega con respecto a los españoles que han estado trabajando en la pesca noruega, los pescadores. ¿Eh? Los pescadores les han negado en Noruega la pensión que han devengado por estar allí muchos años trabajando. ¿Eh? Y el país más rico del mundo, que es Noruega, que tiene unos fondos soberanos de impresión, a la Unión Europea y en concreto a España, nos han meado desde el norte, con perdón de los oyentes, ¿eh? Y el gobierno español se la ha envainado. Y aquí pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque te presionan, pues eso, pues con que no te van a pagar las pensiones, con que controles y luego, en general, el maltrato que ha habido al español en Gibraltar. Eso es muy doloroso también, ¿no? Y luego, otro aspecto que a nosotros nos afecta también muy de lleno es el tema militar. La base sigue ahí. El istmo se ha consolidado el istmo como lugar donde está el aeropuerto. Y la base es que donde están entrando, precisamente hace 2 semanas entró el submarino nuclear británico más moderno, el Astute, ¿no? Es decir, incluso se está hablando de que se va a ampliar para ya no solamente reparar submarinos, sino para reparar portaaviones. Ojo con el contexto en los que nos viene la cuestión de Irán, que ya no están entrando los aviones yanquis a la rota, la cuestión de Ucrania. Ya lo único que nos faltaba es que aquello fuera una base consolidada e incorporada a la Unión Europea. Me parece que hemos salido muy mal parados, porque, digamos, no se ha exigido nada, ni un control. Fíjense, yo de esto he publicado mucho, incluso he filtrado muchas noticias, sobre todo La Razón. Sí, ya, desde luego. Desde luego, ni siquiera cuando estuvo lo de, ¿se acuerdan ustedes en el 2001, con mayoría absoluta de Aznar, lo del submarino Tireless? Ni siquiera entonces, mis generales, se permitió a los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear español entrar a inspeccionar ese submarino. O sea, eso ya lo dice todo, el plano en el que estamos, el peligro que sufrimos. Y otra cosa, cuestión muy interesante y que no me cansaré de repetir, y ya les cedo la palabra. Los submarinos británicos, su chatarra nuclear británica, antes la reparaban donde tiene la principal base, que es en Escocia. Esto es interesante. La mayor bandera, el mayor reclamo electoral del Partido Nacionalista Escocés, ¿cuál ha sido históricamente? Que el ejército británico deje de reparar sus submarinos en nuestras tierras escocesas. Y así ha conseguido ser el partido hegemónico en Escocia. Es un nacionalismo moderado, pero bueno, es un nacionalismo. Pues lo ha tenido muy fácil el Reino Unido. Ahora ya no los reparan allí, sino que los reparan en Gibraltar. Frente Porque a esto, estamos gobernados por payasos. Hace tiempo. exacto, frente a esto, nuestras autoridades, pues mirando a otro lado, tanto a nivel estatal como a nivel, vamos a decir, autonómico, porque Moreno Bonilla está promocionando la gastronomía andaluza, cosa que me parece muy interesante, pero yo creo que estaría para otras cuestiones. Y con esto acabo, un tema muy interesante. Creo que el mayor peligro que hay también, y esto sí que lo ha dicho un senador del PP, que es el alcalde de Algeciras, es que le haga la competencia desleal el puerto de Gibraltar al puerto de Algeciras. Con lo cual, todo ese esfuerzo que se hizo en los años 60 y 70 para generar un polo económico industrial
que hiciera frente a la rapiña anglo en Gibraltar se vendría abajo. Y el puerto ahora mismo, yo creo sinceramente, el puerto de Algeciras está en una situación muy precaria porque muchos barcos que están allí descargando van a empezar a entrar en Gibraltar, con lo cual nos Y, van a hacer la competencia desleal. y ya está tocado con el de Tánger, con el aeropuerto Exacto. que no es de Tánger, que es de Alcázar Seguer, que está al lado de Ceuta, por cierto. Sí, sí, sí. Exacto, exacto, sí, sí. Pues esa es la Y, situación, no sé si más o menos y nuestro he gobernante conseguido, tocando el violín. no sé si he conseguido más o menos trasladar las ideas más importantes. Pues sí, yo pensaba que era un éxito. Que Hombre, al fin y al cabo, sí. han tardado 5 años en llegar a un acuerdo. Bueno, Eh, bueno, pero parece ser que efectivamente, como has comentado, el acuerdo es entre Reino Unido y la Unión Europea. Creo que España y Gibraltar han debido de participar en las negociaciones. Desde luego, nuestro ministro lo vende como un gran acuerdo, ¿no? Para normalizar la situación y ¿Qué va a decir? beneficiarnos. ¿Qué va a decir? Claro, ¿Qué va a lo decir? Que vende es como un, tal. un- un Mindundi y ya está, no hay vuelta de hoja. Es como que Felipe V, que no mandaba, y Fernando VII no mandaba a los embajadores españoles, otros negociaban por España, con Felipe V, pues está. Y entonces, claro, Lo de el la verja Rinso se habrá que ver. encargaba de negociarlo a favor suya. Pues igual, se va a preocupar Europa de defendernos a nosotros. Vamos, los franceses y los ingleses. Vamos, qué simpáticos somos, qué simpáticos somos. Creemos en Papá Noé, no en los Reyes Magos que existen. Papá Noé no existe. qué baño de realidad, mi general, desde luego que sí, qué baño de realidad. Por lo Si menos, es, si es sí, sí. territorio Schengen, pues entiendo que los habitantes de los países Schengen pueden circular libremente por allí. Sí, sí, esa es otra, esa es muy interesante. Bueno, primero, este acuerdo lo tienen que ratificar el Parlamento británico y todos y cada uno de los parlamentos de la Unión Europea, incluido el español, que a ver Ya. cómo llega y en qué condiciones, ¿no? Pero Y además, ¿para qué sirve el Cheje si aquí entra todo el mundo que quiere? El Aquí Schengen, un está, Schengen entra por africano, el ¿no? aeropuerto de Baraja, por Canarias, por Hierro, por Ceuta, por Un Melilla, por Schengen de... Algeciras. Entra todo el mundo. ¿Por qué Bueno, queremos? Aquí entra todo el mundo. las malas lenguas decían que la prueba del algodón será, en mis generales, si empiezan a entrar cayucos en Gibraltar. Si empiezan a entrar cayucos en Gibraltar es que las cosas han cambiado. Si Sí, siguen sin entrar es que Gibraltar seguirá teniendo el control. Esa dicen que es efectivamente la prueba del algodón. La verdad es que el panorama es bastante... Ah, y otra cosa muy interesante, que no lo había pensado hasta entonces, pero me ha hecho mi general Cifuentes darme cuenta de ello. No saben ustedes la cantidad de activos que tienen sociedades gibraltareñas en España. Me refiero sobre todo a inmuebles, grandes chalés, grandes sociedades. Tienen activos, acciones, tanto físicos como inmateriales, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Pues han quedado absolutamente legalizados. Y eso es verdaderamente increíble, porque si va a ser territorio en Schengen, queremos saber quiénes son los propietarios de esos activos, ¿no? Qué menos, ¿no? Saber quién es el propietario. Porque una de las cosas muy interesantes que han salido en los informes de Ábalos y de Coldo es que ahí hay sociedades que tienen, o sea, hay activos o chalés o incluso prostíbulos que pertenecen a sociedades en paraísos fiscales. O sea, ya. pareciese como si nos fueran a colonizar. O sea, España se ha convertido en una colonia opaca de estos piratas, ¿no? Pero Sí, bueno, tú dices que ahora tienen que regularizar todo eso, ¿no? Se tiene que saber quiénes son los... yo creo que debería de saberse, porque si es el territorio de Schengen, tiene que ser una entidad. Un paraíso fiscal tiene dos características, que es fiscalidad cero o baja y jurisdicción no colaborativa. Eso significa jurisdicción no colaborativa que no dan información a la Agencia Tributaria de Ya. España ni a los tribunales españoles. Habrá que ver cómo responden. Habrá que ver cómo responden, pero yo creo que van a seguir sin colaborar. Van a seguir sin colaborar. Vamos, no me cabe duda, no me cabe duda, vamos. Ya. Además, pongo la mano en el fuego, como dijo María Y, Jesús si Montero, y no me quemo, yo no me y quemo. si los políticos han dicho que no colaboren, mejor, porque ahí, pues, como nos enteremos lo que hay allí, vamos, tiene que ser, vamos. Lo del Eso es, Cordo y lo del Ávalo, tiene que ser pequeño lo que hay allí, vamos. es la Lo isla que del sí que, tesoro. lo que sí que Hasta los concejales de los pueblos más pequeños Sí. habría que tendrán que dejar colaborar. claro que esto no afecta a las reclamaciones de soberanía, ¿no? En principio, desde luego nos salva que la única institución internacional que puede declarar que Gibraltar no es una colonia pendiente de descolonización es la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces,
es lo mismo que pasa con el Sáhara. Lo mismo pasa con Gibraltar. Si la Asamblea General de Naciones Unidas considera que hay una colonia, da igual que Trump o que Sánchez o que la Unión Europea avale cualquier acuerdo. Es una colonia pendiente de descolonizar, porque es así. O sea, tendría que haber otra reunión que no se va a dar el caso, básicamente, porque aunque parezca que no, a muchas naciones, incluso lejanas, no les interesa que haya una colonia británica ahí. No olvidemos el papel que tuvo la colonia de Gibraltar en los conflictos más recientes, por ejemplo, el de Libia, de ahí salían Sí. los submarinos que bombardearon a Gaddafi y luego también en otros conflictos que ha habido en el Mediterráneo. O sea, es que es tremendo, es tremendo. Para nosotros es tremendo. Muy bien. Pues Pues nada, nada, yo creo que ya estamos. Ha sido un muy programa bien. apasionante. Estamos ya casi. ¿Querían comentar algo, mis generales? ¿Algún comentario final? No, nada, yo nada. Estamos Nada, todos. te felicito, está muy puesto y hay que seguir insistiendo en la desnuclearización, Sí. como Eso hacemos. además se puso en el programa, ¿no? En el programa, digamos, de defensa Sí, nacional. Eso es muy sí. interesante porque, digamos, igual que en la Rota creo que no pueden entrar submarinos nucleares, por eso entrar en Gibraltar. Es muy importante porque eso nos quitaría mucha tensión y además en los foros internacionales, ante cualquier conflicto, por ejemplo, si se intensifica el de Israel e Irán, decir, ¿sabes? Por aquí no pasan submarinos. Por favor, no hagáis de nosotros un objetivo militar potencial porque no vamos a permitir nosotros que haya ese tránsito. Y luego ya, hombre, ya lo deseable sería que España tuviera el control del Mediterráneo, ¿no? O la entrada, eso ya sería casi de la. Además, somos tan tontos que queremos que quitar las centrales nucleares y lo tenemos los submarinos nucleares en Gibraltar. Vamos, sí, es que no, no somos más tontos porque no queremos, vamos, pero más So- tontos no podemos ser. Vamos a Tengo tener, que dejar, y además con el apagón, quitado, pero ahí están los submarinos nucleares americanos en Rota y los otros en Gibraltar. Anda ya. por cierto, y con esto acabamos, que digamos, los puntos de energía de los submarinos nucleares que entran en Gibraltar, cuando están allí, los puntos de energía para que sigan operando, los suministra una empresa española. ¿Eh? O sea, esto para que veamos al Y, final cómo. y las canteras que rellenan el espacio son españolas. Y las empresas que mueven eso, pues son españolas también. Que eso, y luego y las empresas que ampliaron el aeropuerto o construyeron el aeropuerto modelo Gibraltar son españolas. Por cierto, que no les pagaron, de lo cual me alegro muchísimo. ¿Sabes? Porque es lo que hay que hacer, ¿no? Yo eso lo aplaudo con las orejas. Aplaudo con las orejas. Pues muy bien, queridos oyentes, magnífico el programa. Sigan con nosotros en esta época estival, que es importante estar bien informado. Y por favor, compartan estos podcasts con todos sus compañeros, amigos, vecinos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.